Seguimos compartiendo con todos ustedes, así estamos a través de la pantalla de TV+, hoy en el domicilio del doctor Julio Matos, visitándolo a propósito de lo que será la presentación. El pretexto es la presentación de este libro en las próximas horas, en estos días, en este mes tan particular. Antes de la pausa mencionábamos que hay un agosto, que es el agosto del desfile, del 25 de agosto, de la celebración de la independencia. ¿Cuál es el otro agosto? Y yo te podría describir los hechos para que tú o los televidentes los califiquen ellos. El 4 de agosto de 1864, en plena revolución de Venancio Flores contra el presidente Berro originariamente y luego el presidente interino Atanasio Aguirre, se produce una batalla acá en Florida, en donde columnas de revolucionarios comandadas por el propio Flores atacan la guarnición que se niega a rendirse, pelean ferozmente durante varias horas, hay muchos muertos, muchos heridos, mucha destrucción, y después de la rendición los jefes vencidos y rendidos son fusilados en la Plaza Artigas. Ese es el otro agosto. Yo me enteré de eso cuando tenía 50 años. Fui a la escuela, fui al liceo, nadie me habló de eso. Nadie me comentó. Y no a mí, a nadie, porque es como un hecho que no hubiera existido. Hace unas horas lo hablábamos con Carlos Pérez Dauria. Le decíamos que era lo que sucedía, como que había tomado un carácter político partidario más que departamental, o más que de la parte de la historia del departamento de Florida. ¿Ha pasado un poco de eso? Y es posible, yo no quiero, soy consciente de que se trata de un tema en donde la frontera entre lo histórico y lo político es muy tenue, es muy débil, y el interés mío es histórico. Entonces no quiero decir ni hacer nada que pueda entenderse como un inmiscuirme en el otro ámbito, en el cual yo también me muevo, pero no en estos tiempos y en esta forma. Ahora, es casi inevitable en un país como el nuestro que no se pueda llegar a asociar parte de la historia, sin tomar en cuenta la historia contemporánea, con algún partido político. Para mí no es... Ahora, es inevitable. ¿Es necesario? Pero para mí no es difícil, porque los partidos que combatieron en Florida en 1864 eran los que existían en aquel entonces en el Uruguay. Y mi partido, en el cual yo he trabajado siempre, no existía. No estuve involucrado en esos hechos. Por lo tanto, tengo la facilidad, tengo la ventaja, podríamos decirle, de no enfocarlo con un criterio partidario, pero no tengo el derecho de pensar que porque alguien que investiga eso pertenece a uno de los dos partidos históricos, lo haga con un criterio político partidario. Es decir, yo no lo hago, ni creo que los demás lo hagan, pero en definitiva será la gente la que juzgará. Yo me preocupé en mi trabajo y lo digo expresamente, de no inmiscuirme yo con mis puntos de vista y con mi sistema de valores actuales en el análisis de aquellos tiempos que eran muy distintos a los de hoy. Este mojón o este hito histórico del 4 de agosto pasa a reforzar el agosto en Florida más allá de los años, desde el punto de vista histórico de lo que es la historia del departamento y hasta del país. Yo creo que en la medida en que nosotros, en este caso de nosotros, abarca a todos los floridenses y sobre todo a quienes vivimos en la capital departamental. En la medida en que nosotros conozcamos el pasado de esta ciudad, en la que nacimos muchos y hemos crecido mucho, y en la que han nacido nuestros hijos y antes nuestros padres, la posibilidad de conocer el pasado de nuestra ciudad refuerza la identidad de la ciudad y de la comunidad que en ella habita. El estudio del pasado no es tener ojos en la nuca, es mirar hacia adelante, porque el futuro se construye a partir del conocimiento del pasado.
Y si nos amputan una parte del pasado, nos cercenan la posibilidad de conocer una parte del pasado, sea bueno o sea malo, están limitando las posibilidades de construir para adelante. Y de eso se trata, de construir identidad, de fortalecer los lazos de identidad de Florida y de los floridenses. Ese es mi pensamiento, por lo menos, y con esa filosofía encaré este trabajo. Y a propósito de esto, de enterarte, como decías, a los 50 años te enteraste de que existía otra fecha en el mes de agosto de la cual los floridenses indirectamente nos vemos involucrados. Digo, nos vemos porque forma parte de nuestra historia. Exacto. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de esto? Y primero el hecho de no conocerlo. Yo presumía tener un nivel de conocimiento de la historia superior al promedio de lo que tienen los uruguayos y los floridenses por mis estudios, por haber leído mucho de historia, por haber sido una de las asignaturas y materias curriculares que más me interesaron. Y en algunas épocas leí sistemáticamente sobre algunos temas, por ejemplo sobre la Guerra Mundial, sobre el nazismo. Y sin embargo vivía en una ciudad que había sido testigo hacía 150 años de un hecho de esta naturaleza, y yo vivía en la más completa ignorancia, como el resto de la sociedad. Entonces, ese mismo hecho, el descubrirlo, me motivó para investigar. ¿Y qué encontraste en esa investigación, en ese trabajo que suponemos es muy arduo, el hecho de ir buscando dato tras dato, para poder recopilar? Debo decir que el trabajo me fue facilitado porque otros lo comenzaron a hacer algunos años antes. Carlos Pérez Dauria, tú lo nombraste, Fernando González, el profesor Lamaita, Heraclio Lavandera, que han realizado publicaciones recientemente. Y yo de alguna manera buena parte del camino la tuve preparada por ellos que iban adelante. Yo me preocupé más por desarrollar otros aspectos, me preocupé más por contextualizar, por relacionar la batalla de Florida con no solo la revolución de Venancio Flores, sino con todo el largo ciclo de guerras civiles que durante casi 70 años enfrentaron a blancos y colorados. ¿Y con qué te encontraste cuando empezaste a cruzar esos datos del contexto en el cual se dio esta batalla de Florida? Y bueno, me permitió, por ejemplo, encontrar o descubrir algunas diferencias entre ambas colectividades que son producto de la evolución histórica. Por ejemplo. Y por ejemplo, la Guerra Grande, que va de 1839 a 1851, 12 años, por eso se le llama la Guerra Grande, durante 8 de los cuales Montevideo permanece sitiada, hace que haya dos países. En Montevideo amurallado, con población cosmopolita, con predominio colorado, de orientación liberal, y en la campaña blanca, porque desde el gobierno del Cerrito se ejerce el poder del Estado sobre toda la campaña, y lo hace el presidente Oribe, y entonces eso ya marca una cosa que yo 100 años después, los 120 años después la palpé, que es el predominio de los blancos en el interior y el fuerte arraigo que el Partido Colorado y después el vallismo, que es una variante del Partido Colorado, tuvo en Montevideo. Eso arranca en la Guerra Grande. El comienzo de ese predominio de cada colectividad en dos áreas geográficas y demográficas diferentes comienza en la Guerra Grande. Y tiene también que ver con contextos sociales diferentes, ¿o no? Y hay contextos sociales diferentes, pero lo determinante no es lo social ahí, sino la ubicación geográfica. ¿El territorio? El territorio, porque al quedar confinados los colorados en Montevideo y al predominar dentro del Partido Colorado la facción doctoral, urbana, culta, universitaria, y ser desterrado a Rivera, que es el fundador de la colectividad, pero representaba ya la caudillista y rural. Las posibilidades del Partido Colorado en el medio rural se disminuyen dramáticamente. Y eso refuerza el predominio blanco de los campos. Y
Y eso lo descubrí, no es un descubrimiento, digo, pero yo tomé plena conciencia de eso, que lo vivía como un dato de la realidad, estudiando a propósito de este libro. ¿Y qué más, sin contar en total lo que hay en el libro, ¿no?, se puede encontrar en este libro? Y en este libro lo que hay es, por un lado, el intento de estudiar la batalla de Florida en su contexto, no el relato solo del episodio militar, de cómo fue que se enfrentaron, previos, o los momentos inmediatamente posteriores o anteriores, no solo eso, sino que yo rastrear más atrás, yo prácticamente resumo en 50 o 60 páginas casi 40 años de la vida del país desde su fundación. Y después trato de, no sé si lo logro, eso lo dirán los lectores, trato de indagar acerca de los motivos, las razones por las cuales quienes tomaron las decisiones ese día, los jefes militares de ambos bandos, tomaron las decisiones que tomaron. ¿Por qué se resolvió ese enfrentamiento? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Por ejemplo, es difícil, fíjate que la superioridad de los atacantes era de 10-1. ¿Qué otras son las interrogantes que se plantean en todo esto? Con esas dos creo que tengo... ¿Es bastante? Es bastante. ¿Como sí, para entretenerse en la lectura del libro? Ah, sí. Y eso, con eso coronás. Vos lees el libro y te... Fue bastante... Fue una especie... Yo trabajé 2 años en esto. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo llevó toda la investigación? Poco más de 2 años, porque tuve que estudiar, investigar y escribir. Son 3 cosas diferentes. Una cosa es estudiar, repasar lo que estudiaste hace 50 años, profundizar, ver lo que se escribió después en los últimos 50 años. Otra cosa es investigar cuestiones que estaban vírgenes, y otra cosa es después escribir. Con esta, para no profundizar, así van a conseguir el libro, el otro agosto. Esto ya está seguro en la librería ABC. Está, sí. Seguro. Hoy llegó y ya hoy está. Ya está en vidriera. Bueno, vamos a hacer llegar a otra librería. Va a estar en el resto del circuito. Del circuito de la ciudad y del país, pienso yo, porque son testimonios desde el punto de vista de lo que es una obra de investigación que ameritan exponerse a la discusión nacional, porque forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad. En ese hacer de la identidad, ¿qué tanto crees que se ha hecho con este objetivo? Con el objetivo de sentirnos de Florida, de conocer qué es lo que está tras nuestro, más allá del 25 de agosto y la declaratoria de la independencia. Y es más, hasta de esa discusión que se ha dado entre historiadores sobre si efectivamente la independencia del país fue determinada en agosto o años posteriores, que también hay estudios hechos por floridenses, entre ellos el doctor Hilario Castro. Sí, sí. Yo sobre ese tema paso, digo algo y paso rápidamente, porque yo me concentro en el periodo comprendido entre el año 1828 y 1864. Ya estaba declarada la independencia. ¿En el 25 o en el 27? Claro, pero el país, pero en el 25 se declara, las leyes del 25 de agosto, el país se declara independiente para reincorporarse a las Provincias Unidas. Porque no había un sentimiento de independencia arraigado en la gente, no estaba previsto que el Uruguay, en el 25 no estaba previsto que el Uruguay fuera un país distinto a la Argentina. Eso surge recién después en el 28, en donde brasileros y argentinos e ingleses, que eran los que movían los violines, repito, brasileros, argentinos e ingleses, no había nadie uruguayo allí, porque el Uruguay no existía, deciden crear aquí un estado diferente de la Argentina, diferente del Brasil, que ni nombre tenía. Algunos le llamaban Estado de Montevideo, otros le llamaban Estado Oriental del Uruguay. Y deciden, no porque fueran buenos, sino que deciden porque en ese momento es lo que más les conviene.
Entonces yo arranco allí y de allí vengo hacia la batalla de Florida, que es en el 64, y analizo todo ese periodo. Y en la mayor parte del libro es el estudio de esos antecedentes históricos de la batalla de Florida. Pues la batalla de Florida es descripta abundantemente para los materiales que hay, y después analizo las razones por las cuales, repito, los grandes protagonistas de esa batalla toman las decisiones que toman. Y después le dejo a la gente, espero haber despertado su interés, y le dejo a la gente el espacio para la opinión de cada uno. Es decir, yo más bien proporciono insumos. Y después que cada uno saque sus propias conclusiones. Exacto. ¿Y qué tanto de ese espíritu que existía en ese momento se puede traspolar al hoy? No me lo pregunto. No. No me interesa. No me interesa, no. Es más, yo me pregunto en determinado momento, pregunto en el libro, ¿qué era ser blanco y ser colorado en aquel Uruguay? Porque parto de la base que es posible, no digo que sea así, que en otro país distinto ser colorado o blanco era diferente de lo que puede serlo hoy. Entonces por eso es que me entretengo tanto en los antecedentes históricos de la batalla. Bien, los hurgaremos. O sea, el 4 de agosto del 64, del siglo XIX, 1864, chocan en Florida dos colectividades políticas, dos facciones, dos bandos, dos partidos, dos divisas, que tenían ya 40 años de historia, casi cada una de ellas. Chocan en Florida y combaten en Florida, se producen determinados resultados y actúan de determinada manera unos y otros. Yo planteo los hechos. Después que la gente saque sus propias conclusiones según su propio criterio. Bien, y nosotros vamos a invitar a los televidentes a que lo lean y saquen sus propias conclusiones, pero que lo lean por sobre todas las cosas para eso que se manejaba hoy, que manejaba Julio, el crear nuestra identidad. Exacto. Algo tan importante para una sociedad, para no solamente conocerse a sí misma, sino verse reflejada en determinados hechos, para que los hechos sean de todos, los hechos históricos pertenezcan al todo. A la comunidad. Exactamente, sean realmente comunitarios. Exacto. Esa es la finalidad y bueno, esperemos ver cuál es la reacción de la gente. Bien, lo sabremos dentro de poco. Algunos amigos que lo han ojeado, más de uno que lo han ojeado el libro, me han hecho llegar una opinión en general buena del mismo. Bueno, mi experiencia como lector. Como lector es basta, pero como escritor es cero. Leerse a sí mismo, ¿cómo es? Ya con tantas correcciones que hicimos con la imprenta, ya me lo sé de memoria. Sí, pero ¿cómo es eso de leerse a sí mismo? Y no es la misma experiencia. Es como bailar con la hermana, porque ya sabés lo que dice la página siguiente. Julio Matos, doctor Julio Matos, gracias por recibirnos hoy aquí. No, al contrario, un gusto para mí poder llegar a través de todos tus televidentes a gente que comparte conmigo este mismo espacio, este mismo ámbito, donde somos todos vecinos, y ojalá nunca perdamos esa calidad más allá de las cosas que puedan diferenciar. Hasta cualquier momento. Cuando te disponga más. Muy bien, amigas y amigos, nosotros nos despedimos de esta manera, cerrando la entrevista con el doctor Julio Matos, y los invitamos a leer, a hacerse, a tomar este libro que relata el otro agosto, algo que venimos profundizando, que hemos tratado en distintos programas, también procurando esa idea que maneja el doctor Matos, el hecho de formar nuestra identidad, de acrecentar nuestra identidad como floridenses. Seguimos en TV+.